En este primer video vamos a analizar la generación de diagramas de equilibrio presión contra fracciones en la fase líquida y en la fase vapor, de acuerdo a estas leyes generales que ya hemos comentado. La nomenclatura es la misma, X1, X2 son fracciones en la fase líquida, Y1, Y2 son fracciones en la fase vapor. Presión 1 y presión 2 de saturación son las correspondientes presiones de saturación del componente 1 y 2. T es temperatura de la mezcla, P también es temperatura de la mezcla. A, B y C son constantes de Antoine. Vamos a implementar este algoritmo en MATLAB. Básicamente primero vamos a generar el diagrama PXY. El diagrama PXY exige establecer la temperatura del sistema. Luego calcular la presión de saturación para cada componente utilizando la ecuación de Antoine, leyendo las constantes A, B y C. Bueno, esto lo hacemos con esta ecuación. Luego construimos los vectores de la fase líquida, entre 0 y 1. Y la fracción de X2 sería 1 menos X1. Con esto nosotros utilizamos esta ecuación, que es la ley de Raoult, y la combinamos con la ley de Dalton de las presiones parciales para obtener la presión total de la mezcla. Esto se hace para cada punto, X1 por presión de saturación 1 que calculamos acá, más X2 por presión de saturación 2. Luego calculamos las composiciones en la fase vapor, a partir de esta condición de equilibrio. Con esta condición de equilibrio que representa la ley de Raoult, tenemos que las fracciones en la fase vapor, ya vimos, es XI, presión de saturación I, entre presión. Y finalmente habríamos generado X1 contra Y1 y presión. Todos estos son vectores. Entonces grafico PX y PY. Yo realicé la implementación de este código en MATLAB. Les muestro aquí el código. Todo lo que está aquí de verde como comentarios son los pasos. Entonces, primero vamos a construir el diagrama binario. Este es solamente el PXY. La temperatura del sistema, este es el primer paso, la vamos a definir. Yo voy a definir 75 grados Celsius. Vamos a definir la mezcla. Aquí yo definiría cada componente. Por ejemplo, tetracloruro de carbono. Yo elegí esta mezcla, tetracloruro contra nitrometano. Vamos a buscar las constantes de Antoine. Las voy a buscar en esta base de datos que les compartí. Tetracloruro, su ID es 1. Nitrometano, su ID es 26. Entonces, como ya los habíamos construido en Excel, voy a elegir aquí 1, tetracloruro. Esto es el PXY. Y 26 es nitrometano. Básicamente debemos conseguir este diagrama como ya lo habíamos analizado en Excel. Entonces, estas son las constantes. 6.89, etcétera. Lo que podemos hacer en MATLAB es copiar esto y traérnoslo acá al código. Digamos, estas van a ser directo de la tabla. Yo lo que hice fue tomar estas. Esta es la fórmula, el nombre, la fórmula y las constantes A, B, C. Y la tercera sería la presión de saturación. Vamos a utilizar solamente A, B, C. Entonces yo las puse aquí. A1 sería este valor, A2 sería este otro, A1 más bien, A1, B1, C1, aquí está. Componente 1 va a ser tetracloruro, le voy a llamar 1. Nitrometano va a ser el componente 2. Y de ahí surgen estas constantes de la tabla. Entonces, bueno, esto lo pongo aquí nada más como comentario por guía, pero yo ya los transcribí acá abajo. Entonces, ya teniendo las constantes, se procede al segundo paso.
calcular la presión de saturación de cada componente a la temperatura T del sistema. Yo definí T a 75 grados centígrados. Aquí está. Entonces, estas son las presiones de saturación. 10 elevado a la A1 menos B1 y todo eso entre T más C1. Esto sería para tetracloruro, el siguiente sería para nitrometano. Posteriormente, yo defino los valores de X. En MATLAB es sencillo. Yo voy a definir los valores de X de 0 a 1 con incrementos de 0.05. Esto construye un vector de 0 hasta 1 con incrementos de 0.005, muy parecido a lo que habíamos hecho acá. Aquí le coloqué más incrementos. Esto genera este vector. Y X2 sería 1 menos X1. Ok. Luego necesitamos definir la presión total del sistema. La presión total del sistema se calcula con ley de Raoult así. X1, P1 de saturación más X2, presión 2 de saturación. Aquí le coloco un punto porque se entiende que es una operación entre vectores. Este X1 es un vector, X2 también es un vector y presión 1 y presión 2 son cantidades escalares, solamente contienen un dato. Yo lo había corrido aquí previamente. Por ejemplo, X1 debe ser un vector. En un momento revisamos el tamaño. X1 debe ser este vector. Bueno, luego tenemos Y1. Eso sería la composición en la fase vapor. Esto es composición en fase vapor. Valores de X1, esto es composición en fase líquida. Y proviene de la ley de Dalton. YI sería la presión parcial del componente I entre presión total. Y la presión parcial se calcula XI por presión de saturación de I. Aquí está, XI por presión de saturación de I entre presión total. De nuevo coloco puntos porque son operaciones entre matrices. Antes de correr, voy a guardar y voy a borrar todas las variables que teníamos anteriormente en la línea de comandos. Ya se borraron de aquí. Entonces, bueno, esto de arriba que estoy usando es la línea de comandos para un script. Esto de abajo es la línea de comandos general. Si ya han utilizado MATLAB, después de esto sabemos que cuando ya generamos los vectores que queremos graficar, podemos hacerlo de diferentes maneras. Aquí yo utilizo esta sintaxis. Primero creo una figura. Hold on significa que espere los comandos que va a tener esta figura. Primero defino A1 como el gráfico de la línea PX1. A2 es el gráfico de la línea PY1. Estas son las etiquetas de estas líneas. A1 va a tener la etiqueta M1 que definí allí arriba. A2 va a tener la etiqueta M2 que definí allá arriba. Esto me aparece una cuadrícula y esto, digamos, que le dice que el gráfico está completo. Entonces voy a correr así como está, voy a guardar y voy a correr esta serie de líneas. Aquí se están generando ya las variables. De este lado a la derecha debería de aparecer el gráfico. Entonces vamos a esperar un poco para que se ejecute. Listo. Entonces aquí ya generó este gráfico. Es el gráfico, en este caso sería el gráfico líquido-vapor. PXY para el sistema binario tetracloruro de carbono componente 1.
nitrometano componente 2. Acá vemos, por ejemplo, los valores de las constantes A1, A2, B1, B2, C1, C2 son las constantes de Antoine. Tenemos los vectores de X1. Lo que estoy graficando en realidad es X1, que tiene todos estos valores de 0 a 1. Contra presión. Yo los puedo llamar, por ejemplo, acá desde la línea de comandos. Vamos a llamarlos desde la línea de comandos. Yo estoy graficando X1, que tiene todos estos valores, desde 0 hasta 1. Noten que son incrementos de 0.05 entre 0 y 1 contra presión. Presión tiene estos valores. Esta es la presión de saturación del componente 1 puro. El último es la presión de saturación del componente 2 puro. De 315 a 721 debería de estar aquí. 315 kilopascales hasta 721. Básicamente generé estos mismos datos. Y Y1 debería de estar entre 0 y 1 también. Y aquí está. De 0 en incrementos hasta llegar al último valor, que es 1. Entonces, ya implementamos este código. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer lo siguiente. Ya que generamos este gráfico, si yo doy clic aquí en el área del gráfico, voy a minimizar un poco esto. Puedo añadir, por ejemplo, título, puedo añadir etiquetas. Gráfico de SPXY de la mezcla tetracloruro de carbono. Le pongo un guión bajo esperando que lo ponga como subíndice. Contra nitrometano. Ahí ya lo puso. Ok, ese es el título. Ahora voy a poner la etiqueta de X simplemente. Aquí iría X1 contra Y1. Ahí apareció, le pongo guión bajo en el 1 para que aparezca como subíndice. Y etiqueta de Y básicamente es presión. Presión del sistema en kilopascales. Las unidades del eje X son adimensionales. No le pongo nada, son fracciones molares. Acá sí le pongo en kilopascales. Y bueno, básicamente este es el gráfico. Yo puedo guardar. Podría guardar en imagen, en PDF, etcétera. Aquí ustedes tienen acceso a MATLAB Drive, que les permite ir guardando sus imágenes y luego descargarlas, exportarlas o como ustedes quieran. Este es tetracloruro nitrometano. .jpg. Le damos guardar y ya lo debió de haber colocado por aquí. Aquí está ya. Entonces ya este de aquí lo podemos abrir, le podemos dar clic derecho e indicar un previo o simplemente descargar. Podríamos acá hacer zoom. Este gráfico es interactivo. Entonces esta es la generación de diagrama PXY de equilibrio líquido-vapor en MATLAB. Este código se los puedo compartir por ahí en formato de texto. Si les dejo grabado este video, se los pongo ahí en formato texto también para que lo puedan reproducir.